que vamos a hablar va a causar un poquito de controversia, sobre todo porque hay muchas corrientes doctrinales y más que corrientes doctrinales, hay muchos movimientos humanistas que pueden llevar al pueblo a querer pensar que hay cosas que son de Dios y no son de Dios, y que muchas iglesias cristianas practican y hacen. Pero yo quiero que esta noche nosotros hablemos de la palabra de Dios y no hablemos de culturas, no hablemos de religión, no hablemos de moveres, sino que hablemos solamente de la palabra de Dios. Porque si nosotros nos movemos en la palabra de Dios es verdad. Y yo creo que la palabra de Dios nos puede libertar y nos puede ayudar, amado hermano, a no tener emociones ni sentimientos que el mundo te puede llevar a tener y te puede arrastrar. Aquí hay un gran problema que el ser humano tiene. La semana pasada hablamos, bueno, no sé si fue la semana pasada, ¿no fue el Congreso de Mujeres o ya? No, ya no, ¿verdad? Ya pasó. Bueno, entonces sí fue la semana pasada. Hablamos de guerra en el huerto, ¿se acuerda? Discúlpeme, hermano, predico 10, 12 veces a la semana. Hablamos de la guerra en el huerto, ¿se acuerda? Y vimos que en el huerto hubo una guerra, pero la consecuencia de esa guerra en la que se infiltró el enemigo y Adán no tuvo cuidado, provocó 5 cosas en el ser humano. 5 cosas provocó en el ser humano, en todo el ser humano. El hombre cayó y por consecuencia entró el pecado y el hombre fue destituido de la gloria de Dios. El hombre perdió absolutamente todo con Dios. Y nosotros debemos de saber que nosotros somos pecadores originales. No existe un ser humano, no importa el país de residencia o de nacimiento, no importa su árbol genealógico. Nosotros nos podemos decir justos porque hemos tomado la sangre de Jesucristo, la cual nos limpia de todo pecado y nos ha redimido de toda muerte y sobre todo de la muerte segunda y de todo pecado. Pero 5 cosas dejó la caída por el pecado. Número 1, el hombre estaba muerto. Número 1, desde ese momento para Dios el hombre estaba muerto. Aunque vivo físicamente, pero muerto espiritualmente. Me voy a atrever a decir algo esta noche, que lo dije una vez en el radio y creo que la gente no entendió, pero esto es para sacudirse. Todo ser humano nace muerto espiritualmente. Todo ser humano. No hay ningún ser humano que nazca espiritualmente vivo. Tiene que desarrollar una intimidad con Dios para conocer a Dios y conocer quién es su Salvador. Por lo tanto, todo ser humano nace muerto hasta que conoce a Dios y se relaciona con Él. Qué difíciles palabras, ¿verdad? Todo ser humano que nace muerto. Qué controversia, ¿verdad? Qué paradoja. Nace y en vez de estar vivo, está muerto, espiritualmente hablando, por la caída del pecado. Número 2, va conforme a la corriente de este mundo. Todo ser humano se inclina a la corriente de este mundo. Acuérdese de lo que estoy diciendo, porque estamos viviendo en un mes difícil para muchos creyentes que se la ven difícil, porque ellos mismos se encuentran en un conflicto. Y se lo voy a decir, se lo voy a soltar de una vez. Derecha la flecha. ¿Para qué andamos con rodeos? Pastor, ¿pongo árbol o no pongo árbol? ¿Pongo nacimiento o no pongo nacimiento? Pastor, ¿pongo lucecitas o no pongo lucecitas? Pastor, ¿si existe Santa Claus o no existe Santa Claus? Pastor, ¿y la Navidad? Derecha la flecha. ¿A quién no le gusta el árbol de Navidad? ¿No le gusta? ¿Sí, sí le gusta? Gloria a Dios. ¿A quién más le gusta el árbol de Navidad?
Ay, mire cuánta santidad, gloria a Dios. Wow. Acuérdese, todo ser humano nace espiritualmente muerto. Número 2, todo ser humano va con la corriente de este mundo, con sus filosofías, con sus enseñanzas, con sus costumbres, con sus culturas. Todo ser humano va con la corriente de este mundo. Dijo el apóstol Pablo: estos 4 pecados o 5 pecados encuentro yo en el hombre desde la caída del huerto. No hay ser humano, no existe uno que no tenga esa tentación, o yo lo debo de decir, esa guerra, ese conflicto, porque hay un conflicto muchas veces entre nosotros mismos y el mundo. Hay muchas iglesias que celebran la Navidad y condenan a las que no lo celebran. Hay muchas iglesias que no celebran la Navidad y condenan a las iglesias que sí lo celebran. Por eso dije en esta noche, yo no quiero hablar de culturas ni de tradiciones humanas. Quiero hablar de la palabra de Dios. ¿Qué nos enseña la palabra de Dios? Todo ser humano tiene problemas. Todos. Los que lo practican, los que no lo practican. Hay una guerra, amado hermano. Hay una guerra en nuestra vida. A veces puede haber una guerra en la familia, porque la esposa es cristiana y el esposo no es cristiano, y el esposo dice: pongamos al niño Dios, y la esposa dice: no, yo no creo en eso. Hay una guerra en la casa. Hay conflictos en el hogar. Y más si alguno de ellos es creyente y el otro no. Los hijos se preguntan, de repente me dijeron una semana: ¿y no va a dar el tema de la Navidad de este año? No, lo he dado. Si lo quiere conocer, ahí está el disco. El de Halloween, de los muertos, lo hemos dado muchas veces. Pero sí le tengo que hablar esta noche, porque recuerde que el tema se llama el poder demoníaco en el incrédulo. Y entonces hay un verdadero conflicto, porque muchos dicen: ay, pero si está bien bonito, es malo ponerlo. Y te preguntan, ¿verdad? Como si no lo supieran. ¿Es malo ponerlo? Ay, pero es que a mis hijos les gusta. Y en las escuelas hay conflicto, porque de repente mis hijos le decían: ¿qué te trajeron? ¿Qué te trajo Santa Claus? No, a mí me lo compró mi papá. Mi papá es el Santa Claus, y no por lo panzón, sino por los regalos que me da. ¿Y qué te trajeron los Reyes Magos? No, mi papá es los 3 Reyes Magos, porque cuando se enoja se pone negro. Y en las escuelas de repente decían: ¿por qué le dice a su hijo? Le quita la inocencia a los demás. Ay, no me diga, le quita la inocencia. ¿Y ustedes qué son? Bola de mentirosos, tramposos, que mantienen a un niño creyéndole en con falsas expectativas y haciéndolo creer. Y cuando tarde o temprano su hijo se da cuenta, las decepciones son más tremendas. ¿Y por qué darle la gloria y la honra a 3 fulanos que no gastaron el dinero en los regalos cuando me lo gasté yo? ¿No es cierto? Digo, vamos a hablar esta noche de la verdad. ¿Cuántos quieren que hablemos de la verdad? Dice la palabra: conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Y en la escuela nos mandaban a llamar. Y yo les decía: usted me puede mandar llamar y dígame lo que quiera, pero usted no me puede condenar, ni me puede llamar la atención, porque yo hablo la verdad. Ustedes son los que están hablando mentiras. Dígame en qué está mal mi hijo y en qué estoy yo mal. No, pues, ¿cuál es su argumento? Dígame. ¿Me quiere expulsar a mi hijo de la escuela porque mi hijo dice la verdad? Expúlselo. Y yo también. Pero no me diga que estamos haciendo algo malo, porque los que están haciendo algo malo son ustedes. Yo a mi hijo le compro, y no le compro nada más en ese día. Sí le compro en ese día.
Y muchos me decían, y cristianos me decían, ¿y por qué le compras en ese día? Eso no está bien. Le digo, mira, santurrón, yo le compro a mi hijo cuando yo quiero. Cuando yo quiero. No necesito un día para comprarle a mi hijo, pero le compro en ese día en específico también, aparte de otros días, no nada más el día del niño y el día de Reyes, porque mi hijo no puede crecer con complejos y con un evangelio legalista. Y mi hijo no puede sentirse mal, porque él todavía no asimila ciertas cosas. Él debe de conocer la verdad y yo lo tengo que hacer que él se sienta bien y no que sienta que es un evangelio restringido, un evangelio legalista, un evangelio de mentiras, que él sepa y se lo compro para que él no se sienta inferior a los demás, no solamente física o económicamente, sino espiritualmente sobre de todo. Todo lo que se mueve es espiritual, pero lo llevan a la gente a lo económico. Y la gente se gasta lo que no tiene. ¿Qué pasa cuando tú hacías la carta y el hijo te ponía el cielo, la luna y las estrellas? Y cuando tú llegabas y veías y decías, chale, yo pedí una bicicleta, una patineta, un casco y me trajeron una pelota y unas canicas. ¿Cómo te sentías? ¿Y los papás cómo se sentían al ver la reacción del hijo? Ay, no me diga que nunca usted, por favor, pone cara como diciendo, ay, yo no, pastor. ¿Cómo no? No se haga. Usted hacía su carta a los santos reyes y ponía su globo y ahí estaba uno, ¿verdad? Y cuando de repente no te traían algo, los santos reyes están pobres, tan pobres. Y los papás se sentían mal. No hay nada como tomar a tu hijo, hijo, tengo para comprarte esto y para esto me alcanza. Que tu hijo conozca la verdad. Amados hermanos, hay mucha gente que se va con la corriente de este mundo, cristianos y no cristianos, creyentes y no creyentes, hasta los que no creen en Dios participan de los santos reyes. Hasta los que no creen. Hasta los que no creen en Dios, ahí están en las posadas. Hasta los que no creen en Dios, ahí están vistiendo al niño y hasta comiéndose la rosca. No creen en Dios, pero se comen la rosca. Y se hacen rosca cuando les tocan los tamales. ¿A poco no es cierto? Es verdad. Primero se meten 2 botellas, unas patonas, unas patas de elefante, hasta atrás. ¿Qué estamos festejando la Navidad? ¿La Navidad de quién? Estamos ¿festejando qué? ¿Es un mero pretexto para darle rienda suelta a la carne y a nuestros pensamientos? ¿Cuánta gente no muere ese día por accidentes alcoholizados y drogados? ¿Cuánta gente la noche que dicen que no es, pero dicen que nació nuestro Señor Jesucristo? Yo creo que a estas alturas ya deberíamos de saber que ese día no nació Jesús. Pero mucha gente dice, ya sabemos que no nació Jesús, pero ese día lo queremos celebrar. Está bien. Y lo has de celebrar emborrachándote, drogándote y haciendo orgías. Porque ese día es el día que más orgías se hacen. Por eso, resultado de la caída del hombre y de una guerra perdida por el hombre en el huerto del Edén, que ya tocamos ese tema, es andar viviendo en la carne y haciendo la voluntad de los pensamientos. Si la voluntad de los pensamientos es, ¿qué tiene de malo? No tiene nada de malo. Te pregunto, ¿y qué tiene de bueno? Número 4, según dice la palabra, el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2, son hijos de ira. Son hijos de ira. O sea, se molestan. ¿Has visto a la gente que de repente dicen, es que los cristianos pobrecitos no celebran la Navidad? Si ellos supieran que nosotros somos más alegres, porque nosotros celebramos a Jesucristo todos los días. No necesitamos un día en específico.
Más que celebrar su nacimiento, celebramos su muerte y su resurrección. ¿Cuántos dicen amén? Más que celebrar su nacimiento, celebramos su muerte y su resurrección, porque Él resucitó, no está muerto, Él resucitó. ¿Cuántos dicen amén? El resultado de todo esto fue la muerte para el hombre. Fue destituido de la gloria de Dios y sacado del huerto. Esta es la esclavitud de Satanás que le impuso al ser humano. Por eso tuvo que venir el Señor y dar una palabra profética. Y dijo que de la simiente de la mujer nacería el que aplastaría la cabeza de Satanás. Porque el Señor tenía que recuperar lo que el enemigo hizo, fue esclavizar a la humanidad. Le puso grilletes, espiritualmente hablando. Le puso grilletes. Todo el que vive separado de Cristo, según el apóstol Pablo, está expuesto a esclavitud. Todo, no hay nadie. Todo el que está separado de Cristo tiene este tipo de problemas, consecuencia de la caída del hombre, porque dice el salmista: en iniquidad nací y en pecado me concibió mi madre. Y todos los que estamos aquí somos pecadores originales. Para el Señor Jesús, escuche, solo existen dos clases de familia en el reino de Dios o en la tierra. Solo existen dos clases de familia o dos clases de personas. Una, las que son hijos del reino, y dos, los que son hijos del maligno. No hay vuelta de hoja. ¿De cuál familia eres tú? Según Mateo capítulo 13, versículo 38. Vamos a ver lo que dice Mateo 13, versículo 38. Y el campo es el mundo, y la buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del maligno. Dos clases de personas: los hijos de Dios o los hijos del maligno. No hay más. Primera de Juan capítulo 3, versículo 10, si me acompaña por favor. Dice la palabra del Señor que el poder demoníaco está operando, está en operación, activo en el incrédulo. Dice: en esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo el que practica la justicia, todo el que no practica la justicia no es de Dios, tampoco aquel que no ama a su hermano. A ver, voltea a ver al que tiene al lado y pregúntese si ama a su hermano. Ay, yo que voy a amar a este pelón, gordo, mocoso. Y contesta el otro: yo que voy a amar a esta chancluda, greñuda, no, ni se peine. Primera de Juan capítulo 5, versículo 18 al 20. Sabemos que todo el que ha nacido de Dios no peca, sino que aquel que nació de Dios le guarda y el maligno no lo toca. Versículo 19. Sabemos que somos de Dios y que todo el mundo yace bajo el poder del maligno. Y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento a fin de que conozcamos al que es verdadero, y nosotros estamos en aquel que es verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Dice la palabra que el mundo está bajo el poder del maligno. Jesucristo dijo: el mundo está bajo el poder del maligno, está influenciado. Ahora bien, el Señor habló acerca de los incrédulos y cómo opera el poder demoníaco en ellos, tanto en judíos como en gentiles. Por eso, ¿en quién puede operar el poder demoníaco? En toda clase de persona,
que está separado de Dios.